Programa los teléfonos de Madrid 346-2003 o 346-2004 para recabar sus opiniones acerca del fallecimiento de esos dos adolescentes en Huesca y en Lérida, a los que sus padres ordenaron a los médicos que no se les pusiera sangre porque pertenecían a la orden de los testigos de Jehová. ¿Debe prevalecer el derecho a la vida, en este caso de los niños, o las creencias religiosas de los padres? Esa es la pregunta que les planteamos y el tema que debatiremos con el teólogo Enrique Miriet Magdalena. Ha sido la que más comentarios ha suscitado en los últimos días en todos los entornos familiares, profesionales, la cuestión de los testigos de Jehová, que prohibieron que los médicos les realizaran transfusiones de sangre a sus hijos. Ha habido 2 muertes y una gran preocupación por parte de muchos ciudadanos. Sí, en las familias. Hoy mismo, durante la comida, estaba yo escuchando una conversación de 2 personas que discutían acaloradamente este tema, si los padres deben decidir o no sobre la vida de sus hijos. Recordarán nuestros oyentes que la semana pasada morían 2 jóvenes españoles como consecuencia de las creencias religiosas de sus padres. La niña Judith Rivera Solé, de 14 años, murió en Lérida, padecía meningitis, y Marcos Alegre, de 13 años, falleció en Zaragoza como consecuencia de una leucemia. En ambos casos, los pequeños no recibieron las transfusiones de sangre que necesitaban porque sus padres, testigos de Jehová, se negaron a que se les realizaran. La madre de Judith ha sido denunciada por su ex marido de homicidio por imprudencia o denegación de auxilio, mientras los padres de Marcos han sido denunciados por la Asociación de Padres del Colegio Público de Vallovar, en Huesca, donde estudiaba el pequeño. Han sido acusados de omisión al deber de socorro. En los 2 casos, los médicos obtuvieron finalmente el permiso de los jueces para efectuar las transfusiones, que lamentablemente llegó tarde. En este punto se han producido, lógicamente, pues la polémica que comentábamos entre los ciudadanos, y se han producido pues opiniones desde el fiscal general del Estado, Carlos Granados, la ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, y en último extremo, hoy mismo, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Elías Llanés, quien también ha manifestado ante los periodistas que la muerte de los 2 niños, al no haber autorizado sus padres la transfusión, se ha producido una interpretación errónea de la Escritura. Estas 2 muertes, como decimos, han planteado el dilema entre creencia religiosa y medicina. El derecho a la vida y la libertad de culto son 2 principios fundamentales recogidos en nuestra Constitución. Por eso nos planteamos y les planteamos a ustedes la siguiente duda: ¿se debe preservar la libertad religiosa por encima del derecho a la vida? Estos son nuestros teléfonos: 346-2003 y 346-2004. Repetimos, 346-2003 y 346-2004. Recuerden, con el 91 delante si nos llaman desde fuera de Madrid. Saludamos ya al escritor y teólogo Enrique Miriet Magdalena, que nos acompaña en el estudio de edición de tarde. Muy buenas tardes, señor Miriet Magdalena. Una cuestión sin duda polémica, 2 derechos reconocidos en la Constitución, como decía Lucía, y tema de comentario estos días en prácticamente todo el país. Me indican que hay muchísimas llamadas, vamos a empezar a dar paso inmediatamente a ellas, pero yo antes sí le voy a pedir su opinión en torno a estos hechos que se han registrado en Huesca y en Lérida. Bueno, pues yo voy a decir de una manera muy resumida, en primer lugar, que en el caso de una persona menor de edad, los padres no tienen derecho de ninguna manera a decidir acerca de su vida para ellos. Primero porque está en nuestra Constitución, pero sobre todo, y lo más importante de todo, está en la Convención de Derechos del Niño, que fue suscrita en el año 1989 por todos los países de la ONU. Y por lo tanto a nosotros, en nuestro país, nos obliga, y ahí se dice bien claramente que antes es el bien del niño que las decisiones de los padres. Y por lo tanto, quiere decirse que en este caso no eran los padres los que podían decidir, sino que era simplemente el bien del niño. Y ese bien del niño, pues lo tenían que decidir los médicos en conjunción, naturalmente, con el juez. Para esto, y yo creo que para un caso próximo, tendría que haber un sistema por el cual esto fuese casi automático, porque si no, nos encontraríamos con lo que ha pasado ahora, que no han llegado a tiempo las decisiones judiciales en ninguno de estos 2 casos. Otro caso muy distinto es el caso de un adulto. Y ahí yo creo que esto habría que discutirlo bien. Yo sería partidario de que hay que salvar la vida de ese adulto, como en el caso, por ejemplo, de una persona que hace la huelga de hambre. Es una cosa muy parecida. Pero, sin embargo, no está tan claro todo, porque voy a pensar este detalle. Supongamos una persona que se suicida y que, a pesar de que se suicida, salva la vida. ¿Se le puede castigar a esta persona? En el Código Penal no hay nada que castigue a esta persona. O sea que ya tenemos un caso muy distinto entre el adulto y el que es menor.
Ahora, en el caso este de los testigos de Jehová, que yo soy muy amigo de muchos de ellos, y son unas personas excelentes, pero yo creo que están equivocados, como dice muy bien Monseñor Llanes, porque hay una interpretación demasiado literalista y poco cultural de lo que dice la Biblia. Que efectivamente en el Antiguo Testamento sobre todo queda claro que se prohíbe la alimentación de sangre de otro ser vivo. ¿Pero por qué era esto? Pues porque en el Antiguo Testamento hay dos cosas, hay el aspecto religioso y el aspecto cultural. Y en el aspecto cultural hebreo, ahí se manifiesta lo que podríamos llamar la antropología hebrea, o sea, la manera de entender lo que era el ser humano y lo que era el ser vivo. Y entonces ellos pensaban una cosa errónea hoy en día, que es que la vida residía en la sangre, y por lo tanto la sangre era la vida. Entonces, claro, alimentarse de la vida de otro ser, pues no parecía realmente una cosa respetuosa, evidentemente. Pero voy a decir otra cosa, en la Biblia no se dice nada de una transfusión. Se está hablando de la alimentación, pero no de la transfusión. Y por otro lado, este error de tipo cultural. Yo creo que estas dos cosas son importantes, ¿sí? Pues este es el punto de partida para conocer ya las opiniones de los oyentes de Edición de Tarde. Primera llamada, Alicia, desde Madrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo creo que casi todo lo que yo podría decir lo acaba de decir el señor Miret. Yo creo que la forma en que se está planteando esta disyuntiva, de todas maneras, es un poco falaz, porque yo no creo que en este caso haya una disyuntiva entre el derecho a la vida y el derecho a las creencias. Sobre eso se podría escribir un manual de 20 tomos, pero en este caso estamos hablando efectivamente no de un adulto, y yo no creo que los padres en ningún caso tengan derecho sobre la vida o sobre los cuerpos de sus hijos, porque si pueden impedir que reciban tratamiento médico, también les pueden obligar a tomar drogas, o también pueden pegarlos, o también los pueden matar. Y yo creo que eso es obvio, y ahí no hay ninguna disyuntiva entre ningún tipo de derechos. Eso por un lado, y por otro lado pienso que efectivamente el Estado ha actuado con mucha rapidez, pero para que no se puedan volver a dar casos en los que la longitud de los trámites hagan que se pueda morir una persona, creo que no estaría de más escuchar de la Fiscalía alguna forma de tranquilizar a los médicos que, en contra de la voluntad de los padres, ejerzan su trabajo y su función su función sanitaria. Pues muchas gracias por llamar, Alicia, desde Madrid. Bueno, yo creo que esta señora que ha intervenido ahora tiene toda la razón y no ha hecho nada más que repetir los argumentos de sentido común basados en lo que son nuestras disposiciones legales, yo diría nuestro concepto de lo que es la vida en el mundo, sobre todo en nuestro mundo occidental del desarrollo. Naturalmente que en otros mundos también es así, pero sobre todo en el nuestro queda bien claro todo esto. Yo creo, por otro lado, que para el que sea creyente debería de recordar que también en el Antiguo Testamento se dice muy claramente que no se puede hacer nada que conduzca ni a hacer daño a los demás, ni tampoco a la muerte. Y por lo tanto quiere decirse que ahí tendría que pensarse que hay un mandamiento para el que es creyente. Y el que sea católico, bueno, eso está clarísimo, porque ya el Papa Pío XI en el año 1929 publicó una encíclica en donde habló muy claramente de estos problemas en general. No habló del problema este de la sangre, ¿verdad?, pero habló de estos problemas en general, y siempre dijo que es anterior el derecho de los hijos a los derechos que los padres tienen sobre los hijos. Bueno, yo creo que esto es clarísimo. Siguiente llamada, José Ramón, desde Asturias. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, yo quería ser bastante breve porque escasea el tiempo, pero sí, yo agradezco. Quería hacer una pregunta más bien relacionada con el que murió de leucemia. Si se hubiera dado la transfusión, se hubiera salvado. Y entonces, ¿por qué el resto de la gente a quien se les hace la transfusión se mueren? Que conste que no soy testigo, que soy católico, donante de sangre, y que lo admito cuando lo necesito. Gracias, Gracias por llamar. Bueno, yo creo claramente que habrá que poner todos los medios que los técnicos en esta materia, como son los médicos, consideren que puede ayudar a salvar esa vida, independientemente de que en muchos casos no se pueda salvar. Pero hay que poner todos los medios que estén en nuestras manos. Y yo creo que este era un caso bien claro, que los médicos opinaban que había que utilizar esta transfusión de sangre para bien de esta criatura, y por lo tanto había que hacerlo, aunque el resultado no fuese completamente seguro. Maite, desde Irún, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, referente a esto, bueno, pues yo opino que los padres no deben, o no debemos, que yo también soy madre, de hacer esto que han hecho con estos niños. Hay que respetar a estos hijos también, porque no sabemos si estos niños querrían o no querrían hacerse. Y yo soy de las que, pienso que se le debe autorizar a los médicos
a que puedan ellos hacer con los niños lo que vean conveniente y darle vida a esas criaturas. No se pueden dejar morir porque los padres pensemos, yo soy católica, pero no de Jehová, claro, pero que no debemos de oponernos a la vida de nuestros hijos. No le digo más porque hay muchas llamadas y no estaría más rato. Buenas tardes. Yo se lo agradezco, señora. Muy buenas tardes. Bueno, yo a esto digo una pequeña matización. Cuando se habla ahí de que los niños querrían o no querrían, bueno, un menor de edad creo yo que no está capacitado para decidir sobre su propia vida y por lo tanto no es el mismo caso de un adulto. Vamos a recibir la llamada de Alfonso desde Gerona. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, yo también voy a ser muy breve porque sé que hay bastantes llamadas. Yo simplemente quería decir que la libertad de religión, es decir, es para los mayores de 18 años. Es decir, a un niño con 1 año o 2 no le podemos imponer las normas que rigen esa religión, las de los testigos de Jehová o la católica. Entonces, los mayores que hagan lo que quieran, pero los menores de edad no se les puede aplicar a las normas religiosas sin su consentimiento y sin su conocimiento, ¿no? Es decir, la ley protege a menores de edad, a menores en la prensa, es decir, en televisión tiene que salir la imagen distorsionada, y yo creo que en estos casos también la ley debería decir algo, ¿no? Los médicos tendrían que tener la libertad para obrar en consecuencia e intentar por todos los medios salvar a esa persona. Es decir, cuando un padre lleva a su hijo al hospital es para que se lo salven. Entonces yo creo que la ley debe cambiar y creo que esos padres que se han opuesto a la transfusión sanguínea de sus hijos deben ser juzgados. Y creo que esta gente lo que hacen es violar uno de los más fundamentales derechos del niño, que es la vida. Es decir, que van en contra de lo que dice la Constitución y las leyes, creo yo, ¿no? Gracias por su llamada. Bueno, yo creo que también ha concretado muy bien, ya he hablado antes de la Convención de Derechos del Niño, que es algo que nos obliga a todos los países que estamos en la ONU. Y por lo tanto ahí ya dice bien claramente que antes es el beneficio del niño que la potestad de los padres. De manera que ahí queda totalmente resuelto. Ahora, respecto a la libertad religiosa, lo que no cabe la menor duda es que un niño puede tener un cierto derecho a una cierta libertad religiosa, pero no está capacitado para decidir acerca de su propia vida, evidentemente, y en ese sentido creo yo que hay que aplicar estrictamente estos criterios. Por otro lado, creo yo, y lo ha dicho también esta persona que ha intervenido, y otra anterior, que habría que clarificar un poco, que hubiera algunas normas para que los médicos pudieran obedecer a sus criterios técnicos de una manera muy rápida, evitando los peligros de la vida como ha pasado en estos casos. Vamos con la llamada de Mercedes desde Santander. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire usted, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que está diciendo este señor. Lo primero ha hablado de que Dios no habla de transfusiones, pero cuando uno no puede alimentarse por la boca, en un hospital le alimentan por vena. De manera que igual da que me gusta la sangre por la vena que por la boca. Dios prohibía comer sangre. Segundo, los testigos de Jehová han llevado a esos niños a un hospital buscando su bien, no su muerte, porque Dios no manda la muerte. Lo que pasa es que ustedes están colocando la sangre como si dependiera la vida, como si fuera una cosa maravillosa, una panacea que lo cura todo. La sangre no cura nada. De lo contrario, San Pantaleón se debiera haber hecho ya donante. Tercero, cuando hay alternativas, uno puede escoger la que más le conviene. Las transfusiones de sangre está probado, requete probado, que son peligrosas. Los testigos de Jehová dejamos la sangre por mandato de Dios. Pero, si hay una alternativa, que cuando llega una persona trombolítica, no la operan nunca con sangre, no le ponen sangre en los hospitales, y existe una alternativa para los enfermos trombolíticos que lleguen. ¿Por qué a estos testigos de Jehová que iban buscando esa alternativa, al no querer la transfusión, el médico estaba en la obligación de haberla tratado como a un trombolítico, y los niños no se hubieran muerto? Que no acusen a los testigos de Jehová de asesinos, porque había que castigar y acusar de asesinos a todos los que van a los Sanfermines por tu adicción. Muy bien, pues le agradezco su llamada porque es la visión de una testiga de Jehová que, por supuesto, respetable, aunque equivocada, según pensamos muchos. Y yo lo que creo también que tiene ella que comprender que no vamos a llamar nadie asesinos a esos padres. Esos padres se han equivocado, pero no son unos asesinos propiamente dicho, puesto que han actuado totalmente de buena fe en ese sentido y siguiendo su propia conciencia. Ahora, eso no les debería de llevar a
incumplir esos derechos del niño que están, como digo, en la Convención Internacional de Derechos del Niño. Y después, desde el punto de vista religioso, yo creo que una de las cosas muy importantes que hay que distinguir en el Antiguo Testamento es las leyes que son leyes de tipo doctrinal, de tipo moral, y luego las leyes que corresponden a las costumbres de aquel tiempo. Y hay muchísimas cosas en el Antiguo Testamento que hoy no practicamos de ninguna manera porque son leyes de las costumbres hebreas, de manera que no hay que identificar todo lo que se dice en el Antiguo Testamento con unas leyes morales o doctrinales, sino que también había unas costumbres que están en el Antiguo Testamento y que hoy en día no practicamos ningún cristiano, ni tampoco los testigos de Jehová. Las 7 de la tarde, 25 minutos, esto es Radio 1, Radio Nacional de España, edición de tarde. Está con nosotros el teólogo y escritor Enrique Miret Magdalena. Estamos hablando de una cuestión de actualidad, como es el caso de los 2 adolescentes que han fallecido en Lérida y en Huesca, después de que sus padres, testigos de Jehová, se negasen a que los médicos realizaran sendas transfusiones de sangre. Estamos recabando opiniones de todo tipo en la línea directa del programa, teléfonos de Madrid, 346-2003 y 346-2004. La siguiente comunicación nos llega desde Plasencia. Es Ramón, buenas tardes. Oiga. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo tengo que decirles a ustedes cómo me enteré de que los testigos de Jehová tenían la sangre muy alta estima. Resulta que yo soy maestro de profesor de GB y tenía un muchacho que era testigo de Jehová. Se cayó jugando en el recreo y se hizo sangre en una pierna. Entonces lo llevó al lavabo que se lavara y dijo que no. Cogió el manjolón, se untaba la pierna de la sangre y luego chupaba la sangre y se la comía. Pero con una saborería y dice, es que cómo voy a permitir yo que mi vida y mi alma vayan a otra persona. Así. Es una cosa que da risa, pero es una cosa muy triste. Entonces resulta que a la transfusión le pasa lo mismo y por eso no las quieren hacer. Eso es la opinión que yo tengo. Y nada más. Muchas gracias. Gracias por llamar. Bueno, es la identificación de la vida con la sangre. Exactamente, que yo creo que es un error puramente de tipo cultural, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el tema religioso. Nos vamos hasta Salamanca. Candela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Mire, yo estoy nada de acuerdo con lo que dice ese señor. Porque en la Biblia, no en el Nuevo Testamento, sino en muchas partes de la Biblia, dice, absténgase de sangre, pero no de esta sangre, o sea, animales estrangulados, no, sino, y después dice, absténgase de sangre, y lo dice en muchas partes, y que no diga este señor que es una tontería, y que esto está como... Vamos, es que a mí esto me parece absurdo. En segundo lugar, le digo, estoy un poquito nerviosa. No, pues yo le pido brevedad y usted esté tranquila. ¿Por qué no se dice también? Ayer leí en una atalaya que hay, en el año 85, exactamente, superaron 110 niños de corazón sin sangre. O sea que en Estados Unidos y en muchos países se hacen operaciones sin sangre. ¿Y por qué en España esto no pasa? Bien, pues los médicos son los que determinan cuándo hay que... Yo creo que ahí está muy sangre, claro, ¿no? Pero en cualquier caso es la opinión. Y en cuanto a lo otro de absténgase de comer sangre, es lo que he explicado yo antes, que son reglas de tipo puramente de costumbre de aquellos tiempos hebreos y que no tienen nada que ver con el sentido religioso. Una pregunta, ¿todos los testigos de Jehová comparten esta opinión? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es una cosa... Yo recibo los libros suyos, porque soy amigo de ellos, recibo también sus revistas, La Atalaya, Despertad, ¿verdad? Y me las leo, realmente me las leo. Y veo que siempre están dentro de esta idea. Miguel, desde Jaén, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yo quisiera plantear una pregunta, y es, ¿hay que enseñar alguna religión a los hijos o no? Si habría que enseñar o no, ¿cuál debería ser? Y luego también, si no se debería de esperar por parte de los padres que enseñen cierta religión, que fueran consecuentes con sus enseñanzas. Lo digo porque con respecto a los testigos de Jehová, observo que son los más consecuentes con respecto a sus enseñanzas, hasta el punto de que el respeto a la vida del niño no es en el momento de decidir si va a recibir o no una transfusión de sangre, cosa muy relativa, porque los avances de la ciencia a veces hace que lo que es bueno hoy, mañana sea totalmente malo. O sea, la historia de la medicina sí lo demuestra. Entonces, los padres testigos de Jehová, pues cuando tratan con sus hijos, bueno, y el señor Miret Magdalena lo sabrá,
son los más consecuentes, pues se abstienen de costumbres que son malas para los niños, como fumar, o abusar de las bebidas alcohólicas, o tener una vida promiscua. Con respecto a estos asuntos, pues los testigos de Jehová toman en cuenta lo que dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, los versos 28 y 29, donde ahí habla de abstenerse de fornicación, que se sabe lo que es, de idolatría, que también se sabe de lo que es, de lo ahogado, que es animales no desangrados, y de la sangre. Y con respecto a esto es interesante que en los primeros siglos los cristianos primitivos seguían esta norma. Y para saber los romanos si algún cristiano lo era o no, para saberlo le daban una morcilla. Si no la comían se designaban como cristianos porque obedecían ese mandato. Y con respecto al uso de la sangre con fines terapéuticos, pues en los primeros siglos existía este fin, puesto que se creía que la sangre que brotaba de los gladiadores romanos daba fuerzas, y algunos enfermos de epilepsia y otro tipo de enfermedades acudían pensando que esto iba a serles de beneficio. Claro, ahora vemos eso como una cosa de risa, ¿verdad? Pero la manera en que se introduce la sangre en el cuerpo es la misma. Lo mismo da que sea por la boca o por la vena, ¿verdad? Muy bien, le agradezco su llamada, Miguel, desde Jaén. Sí. Señor Miguel Magdalena. Yo creo que aquí hay dos preguntas importantes que se han hecho, ¿no? Una es dentro de este tema que estamos tratando ahora, y por lo tanto creo yo que respecto a las transfusiones de sangre, aparte del tema religioso que plantean los testigos de Jehová, creo yo que tenemos que tener en cuenta todo lo que he dicho yo antes de las declaraciones, convenciones de derechos del niño, etcétera, etcétera. Y en cuanto a si las transfusiones son lo más beneficioso o no, pues habrá que atenerse a lo que hoy la ciencia nos dice. Mañana podrá mejorar este consejo o esta actitud que tiene hoy en día, pero hoy por hoy es lo que se sabe, y lo que se sabe es lo que hay que practicar, en mi opinión. Y en cuanto al tema de los cristianos, hombre, los cristianos, la verdad es que al principio no tenían unas ideas tan científicas como tenemos hoy en día, y por lo tanto seguían unas costumbres que no nos obligan hoy a nosotros, puesto que eran costumbres de tipo, yo lo he repetido aquí, creo que no hay casi ningún biblista que diga lo contrario hoy en día, y son costumbres de tipo cultural. María Luisa desde Barcelona, siguiente comunicación en el coloquio de edición de tarde. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Gracias, señor Miguel Magdalena, por incluirnos entre sus amigos. Yo también tengo una simpatía sincera y respeto hacia usted. He escuchado a veces en la televisión. Voy a hacer 52 años, soy testigo de Jehová desde los 15 y comprendo a las personas que están muy molestas en este asunto de la sangre, porque yo, estando de acuerdo en todos los puntos que ya desde niña intuía en cuanto a las creencias de los testigos de Jehová, no lo que creen, sino cosas de origen pagano que no creen, como que Dios tenga para siempre un infierno de tormento, que a mí me parecía repelente, y lo es, porque Dios es amor. Entonces, pues cuando llegué al punto de las transfusiones de sangre, estuve a punto de dejar de estudiar con ellos porque me ofendí muchísimo. Entonces entiendo a las personas que les falta información, y yo la obtuve, y entonces comprendí que en absoluto dejan morir a sus hijos, porque hay sustitutos, y que desde hace años el doctor Stoner, por ejemplo, en Estados Unidos, ha hecho operaciones a corazón abierto y otras cirugías delicadas a miles de pacientes no testigos de Jehová, porque dice que la mortandad es prácticamente mínima o nada, y otros doctores también. Y aquí en Barcelona, el doctor Puig Lacalle, hace como 20 años, operó sin sangre en una clínica a un padre de una hermana en la fe que por años he estado yo en su misma congregación, por lo menos unos 12 años, que cuando lo operaron él tenía cirrosis y le oprimía tanto el estómago que le llegaron a hacer varices esofágicas, y tenía antes de operarlo 1.600.000 glóbulos rojos, y después de operarlo 1.300.000. Sobrevivió a la operación, murió, pero no de esto, vivió más de 2 años, ya estaba muy delicado. Y en 37 años me parece que son que llevo, que soy testigo bautizada, y lo digo sin jactancia, pero sí con alegría interna, pero no con jactancia indebida, porque esto sería repelente y malo a la vista de Dios. Pero estoy muy contenta de ser testigo cristiana de Jehová y esperar en el reino de su Hijo. Que unos y otros religiosos hablan mucho, pero nunca dicen que el reino de Dios sea una realidad directa que nos afecte, lo dejan como algo indefinido. Yo le agradezco la llamada a María Luisa de Barcelona, les pido brevedad, por favor, porque si no van a ser... Bueno, a mí me agrada mucho esta actitud amistosa, porque yo realmente, ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, soy muy amigo de muchos de los testigos de Jehová, incluso de sus dirigentes, que son los que me facilitan sus libros y que hablo con ellos muy frecuentemente. Una cosa muy bonita de los testigos de Jehová es la lucha contra ciertas costumbres paganas que se han introducido en el cristianismo, y en ese sentido, bueno, pues hay una cosa positiva en ellos también.
Otra es la crítica que hacen de muchas cosas de las religiones establecidas. Yo también lo hago muchas veces. Pero en esto de las transfusiones de sangre, yo creo que si hay esas razones que parecen tan de peso a ellos, pues tendrían que convencer fundamentalmente a los médicos, que son los técnicos. A nosotros no, a los médicos. Si me va a permitir, señor Miguel Madalena, tenemos aquí en el estudio al doctor Francisco Abril, que es cirujano. Luego hablaremos en la sección Cuerpo a Cuerpo de todos los jueves. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ha habido varios oyentes que han planteado una cuestión. Yo le pido una respuesta técnica. Simplemente hablan de sustitutivos de la sangre a la hora de una intervención quirúrgica o de operar sin utilizar sangre, en algunos casos en los que el médico determina que no se puede poner por las creencias religiosas de los pacientes. Desde el punto de vista médico, ¿cuándo se establece que es necesario transfundir sangre a un enfermo? Hombre, de entrada, cuando se pone sangre a un enfermo es porque ha tenido una pérdida de sangre fuerte o evidente. Entonces hay sustitutivos de la sangre, porque la sangre en conjunto está formada, como sabemos todos, por hematíes, que son glóbulos rojos, por glóbulos blancos y por suero. Entonces, en conjunto, lo que ocurre es que se puede reponer líquidos para que las pérdidas hemáticas se equilibren, el equilibrio de los líquidos, pero es importante que en esta reposición de líquidos se ponga también hematíes, glóbulos rojos, glóbulos blancos, que aporte todas estas cosas, la sangre completa. Pero qué duda cabe que hay sustitutivos de plasma y sustitutivos que se pueden poner, y una vida se puede salvar únicamente también con sueros, con reponer líquidos, porque la deshidratación o la pérdida grande pues termina en shock y termina en problemas serios. Hay repositivos para la sangre. Lo que ocurre es que cuando queremos poner sangre es que hace falta hematíes, hace falta glóbulos rojos, hace falta plaquetas, hace falta todo ello. Yo personalmente entiendo perfectamente a los testigos de Jehová, porque cada uno tiene sus creencias, tiene sus ideas, y yo personalmente creo que si un enfermo está necesitando sangre hay que ponérsela. Yo creo personalmente, como médico. Eso es lo mismo, He llegado tarde desde un punto de vista puramente, vamos a llamar humano, ¿verdad? Sí, humano, claro, religioso. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Y bueno, yo soy también químico, de manera que también pues me afectan todas estas cosas profundamente, ¿no? Yo creo que los testigos de Jehová no tienen que creer tan fácilmente lo que algún que otro médico ha dicho, sino lo que tienen es que convencer, como he dicho antes, verdaderamente con razones científicas a los médicos. Mientras no haya eso, los demás nos tendremos más remedio que seguir los consejos médicos. Tenemos por tanto a un cirujano, a un químico, a un teólogo. Tenemos una amplia visión de este programa y a los oyentes. Y una mesa con sentido común, por lo veo. Muchas gracias, doctor Abril. Hasta dentro de unos instantes vamos a recibir la comunicación de Sacramento desde Albacete. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo soy cristiana, soy católica, apostólica y romana, y veo una imbecilidad, no sé decirlo bien, de que a esas criaturas las dejen morir porque estén obsesionados con los testigos de Jehová. Porque por aquí venía uno y se paró un día ahí en la calle diciendo que no se podía comer cerdo, que no se podían comer pezuñas, que no se podía comer no sé qué, no sé cuántas, que quitáramos los santos. Y yo sé a usted lo que le dije, que yo no iba a quitar ningún santo y que iba a comer lo que me diera la gana. Y se fue el día 80. Muy bien, pues esa es la opinión de Sacramento desde Albacete. Bueno, es verdaderamente tiene toda la libertad para hacer todo lo que está diciendo. Yo, por ejemplo, no como cerdo y no soy testigo de Jehová, ni tengo ninguna cosa de tipo religioso en respecto al colesterol, seguro, ¿no? Pues yo realmente me parece que no es lo mejor, ¿verdad? Por lo menos para una persona que ya es un poco menos joven como soy yo, ¿verdad? Vamos con tu maca hablando de cerdo, está muy bien, Manuel, desde Vizcaya, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Y muy agradecido porque me hayan llamado. Pues también muy agradecido de que nos hayan dado ocasión de escucharnos, no como en otros programas donde nos ponen verdes. Algunos de los argumentos ya los han dicho compañeros nuestros antes. No obstante, yo quería plantear un tema. Yo le pido brevedad, por favor. Sí, el tema, ¿quién tiene derecho realmente? La pregunta es, ¿quién tiene derecho para decidir qué tratamiento se le da a los hijos menores? Yo tengo 2 hijos, ¿no? Entonces, si Dios nos ha dado los hijos, y Enrique Miguel Madalena, a quien conozco por alguna asamblea, en el Salmo 127.3 nos dice que son una herencia de parte de Dios. ¿Cómo podemos ponerlos? Si son una herencia tendremos que cuidarlos nosotros, que los hemos recibido nosotros. ¿Cómo podemos ponerlos en manos de los médicos para que los maltraten? En absoluto, ¿no? Lo que recurrimos a ellos con el fin de que ellos les den el tratamiento, ya que saben más que nosotros de medicina, el tratamiento, pero respetando nuestras convicciones. Nosotros tenemos que responder ante Dios de esos niños. De 2 Deuteronomio 6, del 6 al 9, nosotros tenemos que hablar a nuestros hijos de nuestras creencias y responder ante Dios de la herencia que Él nos ha dado. Entonces, por favor, se necesita mucha más información, mucho más respeto por los demás y
y en ese caso pues podremos convivir más, con más tolerancia, pues porque en este país pues falta información y sobreemocionalismo. Bueno, aquí estamos con información y con todas las opiniones de los oyentes del programa, que son bastante plurales, por supuesto. Bueno, yo lo que creo que efectivamente es verdad que los padres tienen que tener el cuidado de los hijos. Eso lo piensa la Biblia y lo piensan muchas religiones, incluso muchas personas que no son religiosas. Yo creo que es algo puramente natural y que en ese sentido pues es verdad. Ahora, cuidar a los hijos, pero cuidar simplemente con las recetas que uno se inventa o que le parecen mejores y que están a espaldas de la ciencia, pues yo creo que no. Tendrá que ser siguiendo lo que la ciencia hoy por hoy nos dice. Última llamada desde San Sebastián. Amaya, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues respondiendo a vuestra pregunta de si se debe preservar la libertad, dos factores importantes. Uno, la cultura de esta gente que está viviendo, en cierto modo, en una especie de secta, que deja bastante que desear. Es gente con bastante poco nivel cultural y, por lo tanto, ahí va el otro factor. La interpretación literal que hacen de la Biblia es completamente errónea, porque la Biblia no deja de ser otro texto literario más, y como tal se pueden hacer múltiples interpretaciones del mismo, pero la interpretación literal es realmente una interpretación en la que se desprende una carencia de cultura total, y creo que muchos de los oyentes que han estado hablando ahora daban un poquito esa talla. Esa, en cualquier caso, su opinión, Amaya, de San Sebastián. Aquí respetamos todas las opiniones, por supuesto, y todas son igualmente válidas, y tienen ustedes la oportunidad de expresarlas en los coloquios en directo de Edición de Tarde. Por tanto, señor Miguel Magdalena, en respuesta a Amaya y como corolario de todo lo dicho. Sí, bueno, yo creo que aquí hay que plantear dos cosas fundamentales. Una es que desde el punto de vista religioso, para el que sea cristiano, en la Biblia no hay un mandato de tipo moral doctrinal a propósito de la sangre, sino que es un mandato que había de costumbres de una cultura hebrea que es muy distinta de la cultura que hoy tienen los hebreos o que tenemos nosotros, los que no somos hebreos. Y en ese sentido, pues yo creo que la cultura es un vehículo que ha utilizado la Biblia para exponer unas enseñanzas moral religiosas, pero no todo lo que dice la Biblia está exento de esa cultura, que es una cultura caduca, que pertenece a una época precientífica, y por lo tanto hoy en día que la ciencia se ha desarrollado, tenemos que partir de lo que la ciencia nos dice, y en ese sentido creo que es importante. Ahora, respecto a los testigos de Jehová, hombre, yo creo que son personas que han descubierto un acercamiento a la Biblia. Nosotros lo criticamos en algunos aspectos, en otros, sin embargo, pues les ha producido una gran ayuda para su vida espiritual, y yo creo que tenemos que respetar profundamente, independientemente del tema este de la transfusión de la sangre para los menores. Con ese respeto hemos abordado hoy el coloquio de Edición de Tarde, con la participación de los oyentes y también del escritor y teólogo Enrique Miret Magdalena, quien quiero agradecerle su presencia en Prado del Rey, en el estudio del programa. Muchas gracias y muy buenas tardes. Pues gracias a vosotros y gracias a todos los que han intervenido aquí, porque verdaderamente ha sido un coloquio muy interesante y muy respetuoso, que es lo que nos tenemos que acostumbrar todos los españoles.